y nos pareció importante convocar en esta primera actividad del año al profesor Gianfranco Pasquino a los fines de marcar un poco la línea sobre la que vamos a trabajar fundamentalmente este año, que es un año electoral en la Argentina, de una elección importante, que es la cuestión de la democracia. La cuestión de la democracia del régimen político en la Argentina no es un problema solo de la Argentina, se discute mucho acerca de la democracia en el mundo y por eso el título de esta conferencia, ¿no? Es decir, la democracia de hoy y la democracia del mañana, es decir, cómo estamos y cómo podríamos llegar a estar. Para mí es un enorme placer y quiero manifestar aquí públicamente un gran agradecimiento al profesor Pasquino, que se ha prestado inmediatamente a dictar esta conferencia. Para nosotros, que somos gente vinculada al mundo de la política y de la academia, es una enorme alegría contar con el profesor Pasquino, porque no solamente que los conocemos, nos conoce, sino compartimos con él ideales, valores. Y fundamentalmente también es uno de los grandes de la ciencia política contemporánea. Es un forjador de la ciencia política, es un hombre que ha formado en nuestro país a una enorme cantidad de profesores que se encuentran hoy en nuestras universidades y que han hecho que la ciencia política, que digamos, se recuperara en 1983, recuerdo la conferencia de Bobbio cuando se inició la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, realmente en estos años se ha desarrollado y expandido de una forma extraordinaria, generando, digamos, personas con mucha competencia para realizar análisis político y así aportar al debate público. La mecánica de trabajo de hoy va a ser una breve presentación mía que voy a copiar en parte de su propia autobiografía que figura en su página. Luego va a estar la conferencia del profesor Pasquino, la profesora Liliana de Riz, que integra la dirección de la fundación, va a hacer luego algunos comentarios y a partir de allí quedará en ustedes la posibilidad de realizar preguntas, no comentarios, sino preguntas que puedan ayudar a una mayor comprensión. Así que en este orden yo quiero destacar que el profesor Gianfranco Pasquino, que nació en 1942 en Turín, se graduó en Ciencias Políticas con Norberto Bobbio, que fue su director de tesis doctoral, y se especializó en política comparada con Giovanni Sartori. Es decir, creo que a partir de aquí las palabras huelgan, digamos, en cuanto a lo que ha sido la formación del profesor Pasquino. Es profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Bolonia desde 2014, donde se desempeñó como el profesor entre 1919 y 2012. Pero también ha sido profesor en otras universidades, en la Facultad de Ciencia Política César y Alfieri en Florencia, en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en Washington, en la Escuela de Verano de Harvard, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Es decir, un compromiso con la docencia que excedió el marco de la Universidad Italiana y a partir de la calidad de sus cursos, ha sido, digamos, un profesor que ha recorrido los lugares importantes donde se produce la ciencia política contemporánea. Y sigue siendo profesor adjunto de la SAIS Europe, que se encuentra en Bolonia, ¿no? En la sede en Bolonia, y ha sido profesor del Dickinson College, programa Bolonia. Pero además él ha sido uno de los fundadores de esa extraordinaria revista italiana de ciencia política, donde muchos de nosotros cuando estudiábamos abrevábamos en ella.
aprendíamos con la revista y también ha sido su redactor durante 7 largos años, ha sido codirector de la misma y director de la revista Il Mulino entre 1980 y 84. Actualmente dirige la revista cultural 451. Su primer libro fue Modernización y Desarrollo Político, que fue publicado por El Mulino en 1970. Recientemente, Eudeva en nuestro país ha traducido y publicado su libro Bobbio y Sartori, donde recoge conclusiones de una larga y profunda relación con quienes fueron primero sus mentores y luego sus colegas. En su página destaca sus libros Reading of the Italian Constitution, publicado en 2011, Partita Finale, Puesta de Sol de una República, de 2013, Fiestas, Instituciones y Democracias en el Mulino, 2014, y está particularmente orgulloso de haber contribuido a esa enorme obra a la que todos concurrimos, que es el Diccionario de Ciencia Política. Ese Diccionario de Ciencia Política de Bobbio y Matteucci, que es una Biblia para los profesores de ciencia política, por lo menos de nuestro país, y actualmente está trabajando en un diccionario también, en una enciclopedia en aquel país. Pero nuestra convocatoria al profesor Pascuino excede su condición de académico y de científico laureado por la Universidad de Buenos Aires, La Plata y la Universidad Católica de Córdoba, de miembro de la Academia del Licey o del Consejo Científico de la Enciclopedia Italiana, por mencionar algunas de las comisiones que él integra. Lo hemos invitado porque a su enorme contribución al desarrollo de la ciencia política agrega su condición de político comprometido con el destino democrático de su país, con quien compartimos su definición como socialdemócrata impertinente. El profesor Pascuino ha sido senador de la Izquierda Independiente entre 1983 y 1992 y de los progresistas en 1994 a 1996 y candidato a intendente de su ciudad de Bolonia en 2009. Ello ha dado lugar a una enorme producción, ese vínculo entre el conocimiento académico y la experiencia política, ha dado lugar a muy interesante producción del profesor Pascuino. Su extraordinaria formación académica y su experiencia política hacen de él un interlocutor privilegiado para analizar la situación actual y futura de la democracia, con el agregado de su conocimiento sobre la política argentina. Él es un especialista en el análisis de este régimen, el que no solo destaca sus problemas institucionales, sino que es un agudo crítico del comportamiento de los ciudadanos, cosa que no abunda en el mundo de los intelectuales de la ciencia política. Le reclama, tanto a los italianos como a los argentinos, un mayor involucramiento en los problemas públicos, y a las élites argentinas también le llama la atención por su incapacidad de hacerse cargo de los problemas estructurales del país. Sigue teniendo una fuerte creencia en que los problemas, esto tomo textual de uno de sus artículos publicados en Clarín, que los problemas del funcionamiento de la democracia, las dificultades de la relación entre el pueblo, los votantes más o menos organizados y sus representantes y gobernantes no han terminado con el ideal democrático. Creo que lo que está ocurriendo en Myanmar atestigua esta vocación democrática que el profesor Pascuino tiene, que no está alejada de su análisis. Antes de darle la palabra, me interesa destacar su caracterización de la democracia publicada en el diario Clarín en octubre de 2019, porque creo que nos da la medida de la gravedad de los problemas que enfrenta la democracia en la Argentina hoy. Allí decía: hay dos elementos cruciales para definir la democracia. Primero, un conjunto de derechos que son indispensables. Y segundo,
la separación de los poderes, la responsabilidad de los que gobiernan y representan, los frenos y contrapesos dentro de un sistema político. Nadie puede decidirlo todo. Se necesita un sistema judicial autónomo, independiente del poder político, y un sistema de medios que sea independiente, capaz de controlar lo que los gobiernos hacen. Sin más, dejo la palabra al profesor Gianfranco Pasquino. Gracias. Yo soy de acuerdo total con lo que ha sido presentado como mi currículum, como mis opiniones sobre la democracia. Entonces podemos discutir inmediatamente. No tengo que añadir nada sobre todo eso. No, gracias. Es un placer, es un honor y espero que podamos discutir sobre problemas muy importantes de las democracias contemporáneas, porque los problemas de las democracias son los problemas de los ciudadanos. Si queremos construir una vida mejor para los ciudadanos, debemos mejorar la democracia, el funcionamiento de la democracia. El comienzo de mi charla es que debemos distinguir exactamente entre la democracia ideal, es decir, lo que la democracia representa para nosotros, los elementos ideales, y las democracias reales, es decir, las democracias que existen en el mundo, que existen en Argentina, que existe en Italia, que existe en los Estados Unidos también. Entonces, debemos tener los dos conceptos muy distintos y interpretarlos correctamente. Yo creo que es útil subrayar que hoy existen más o menos 90 regímenes que pueden ser definidos democráticos y que en 1945 existían más o menos 15 regímenes democráticos. Entonces, hay una evolución numérica verdaderamente importante de los regímenes democráticos y hoy casi la mayoría de los hombres y de las mujeres del mundo viven bajo un régimen democrático. China hace una gran excepción, entonces produce consecuencias numéricas y políticas también, y políticas que debemos considerar para analizar la democracia y los regímenes que no son democráticos. Prefiero decir los regímenes no democráticos porque hay diferentes tipos de regímenes que no son democráticos. Hay teocracias, como en Irán, hay regímenes autoritarios, hay un régimen totalitario, porque China es totalitaria, y la Corea del Norte también es totalitaria. Creo que podemos decir que el Vietnam también es totalitario, pero hay algunas aperturas en Vietnam. Entonces, la democracia ideal. La democracia ideal es lo que pensamos que queremos como democracia. Es decir, un régimen en el cual el pueblo tiene el poder. La democracia es poder del pueblo y creo que debemos utilizar la etimología de la democracia, poder del pueblo. Y después debemos definir lo que es poder y lo que es pueblo también, porque hay diferentes situaciones en las cuales el pueblo no es necesariamente los que pueden participar a la política, pero eso no voy a analizar. Pero yo sé que hay un problema de identidad que es un problema verdaderamente importante. Es algo que los populistas utilizan para definir el pueblo. El pueblo es, cuando hay una situación populista, el pueblo son los que apoyan al líder populista, porque el líder populista define los que no lo apoyan como los que son contra el pueblo, que son antipueblo, si puedo decir así. Entonces hay un problema que tenemos distinto porque es muy complejo
merece un análisis específico. Entonces, poder del pueblo, poder que el pueblo utiliza directamente, poder que el pueblo utiliza para elegir los que gobiernan y los que lo representan, y poder que el pueblo utiliza para producir recursos, para obtener ventajas, para crear lo que se llama el welfare state, el estado de bienestar. Creo que la definición de Lincoln sea la definición más clara y más importante, más útil, si debemos definir la democracia. Pero hoy sabemos que hay dos otros elementos que es necesario utilizar para definir la democracia ideal. El primer elemento es la igualdad, algo que la democracia de Grecia no tenía. El problema de igualdad en Grecia no es un problema importante porque la mayoría, yo puedo decir, casi todos los hombres que participaban en la política en Atenas ya eran iguales, más o menos la misma, si puedo decir, clase social, más o menos la misma educación. Habían estudiado con Sócrates, la mayoría de los griegos, con Aristóteles también, y más o menos el mismo poder socioeconómico, si puedo decir así. Hoy sabemos que en las democracias hay muchísimas desigualdades y debemos entonces enfrentarnos al problema de la igualdad, al problema de las desigualdades. Un momentito, yo voy a analizar eso. El segundo problema que tenemos en las democracias contemporáneas es cómo producir situaciones no de igualdad, pero que garanticen la posibilidad de obtener el mismo éxito. Es decir, cómo producir una igualdad de oportunidades. Cuando pensamos en la democracia debe garantizar igualdad de oportunidades. Esa es la democracia ideal. Democracia ideal no existe. La democracia ideal debe ser, como puedo decir, construida. La democracia ideal es un objeto que consideramos importante para evaluar las democracias reales. Podemos tener diferentes concepciones de la democracia ideal, pero lo que sabemos es que es algo que nunca vamos a conseguir, pero intentamos conseguir la democracia ideal. Sabemos otra cosa que me parece muy importante, que todos los que viven bajo regímenes autoritarios tienen su concepción de democracia ideal. Entonces, cuando pensamos a los estudiantes en Hong Kong, luchan porque quieren una democracia. ¿Y cuál es la democracia que quieren? La democracia que han visto en Inglaterra, han visto a la televisión en otros países, en Alemania, en Francia, en España. Entonces tiene una visión de democracia que consideran importante y que utilizan para luchar, para obtener una democracia real. La misma cosa puedo decir de todos los opositores. En cualquier lugar del mundo, los opositores de los regímenes autoritarios luchan en el nombre de la democracia que conocen de manera bastante, como puedo decir, bastante confusa, pero esa es la democracia que quiere. Lidia ha citado Myanmar, Burma, no sé cómo se dice, Birmania, en argentino. Eso que es importante porque la señora Aung San Suu Kyi tiene una laurea honoris causa de la Universidad de Bolonia. Es un mito, una leyenda en Bolonia. Entonces, lo que significa que la Universidad de Bolonia ha producto una evaluación positiva de la acción democrática de Mrs. Aung San Suu Kyi hace, yo creo, 15 o 20 años. Entonces,
tenemos relaciones internacionales importantes con algunos países y con algunos líderes del mundo. ¿Podemos decir que la democracia ideal es en crisis? Mi respuesta es muy simple, no. No hay crisis de la democracia ideal, no. La democracia ideal continúa siendo el objeto de nuestras actividades, de nuestras reflexiones, de nuestro intento de crear situaciones mejores para los hombres y las mujeres. Lo que parece ser en crisis son algunas democracias reales. Yo digo algunas, porque sabemos que no es verdad que todas las democracias reales están en crisis, tienen una crisis. Hay momentos en la historia de muchas democracias cuando algunos problemas parecen ser muy importantes. Pero si tenemos una perspectiva comparada y analizamos un elemento que me parece verdaderamente importante, es decir, quién decide cuando hay problemas, cuando hay fenómenos que no parecen funcionar bien, cuando hay tensiones y conflictos, y cuando las autoridades no saben cómo contestar a las tensiones, los conflictos, las demandas, las reivindicaciones de los ciudadanos mismos. Entonces debemos tener en grande cuenta las opiniones de los ciudadanos. Y tenemos una serie muy larga de sondeos sobre la satisfacción con la democracia en Europa, en América Latina, en África y también en Asia. Entonces, los barómetros sirven para mesurar la satisfacción de los ciudadanos con las democracias reales. Entonces, los problemas debo decir que en Europa la mayoría de los ciudadanos, la mayoría del tiempo, tiene una bastante alta satisfacción con el funcionamiento de su democracia. En el caso de los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, voy a decir algo sobre Dinamarca en un momentito, hay 80 o 90% de los ciudadanos que dicen que son satisfechos con el funcionamiento de su democracia. Y hay cambio durante el tiempo, es decir, que no es un número que no es útil, es un número que reflexiona algunos elementos. Entonces, no es verdad que hay crisis de las democracias reales, es verdad que hay problemas de funcionamiento en muchas democracias, pero sabemos también que los problemas de funcionamiento pueden ser resueltos. Hay soluciones importantes que han producido consecuencias positivas. Algunos de los problemas de funcionamiento son los problemas de las autoridades, es decir, de los que gobiernan y de los que representan a los ciudadanos. Y algunos de los podemos decir que hay casi siempre un problema que pertenece a la corrupción. La corrupción política es un verdadero problema en algunas democracias, lo que no significa que no hay un problema de corrupción en los regímenes autoritarios. Es más difícil descubrir los problemas de la corrupción en los regímenes autoritarios, pero en casi todas las democracias hay un poco de corrupción, en algunas democracias hay mucha corrupción. Por ejemplo, en la democracia de los Estados Unidos hay corrupción, hay mucha corrupción a nivel local. En Italia hay bastante corrupción, en Grecia hay corrupción, en España hay corrupción, pero es un problema de funcionamiento de la democracia y que si existe un sistema judicial bastante bien organizado, el problema es, no puedo decir resuelto,
pero podemos enfrentar al problema y podemos condenar los que utilizan la corrupción en política y no solamente en política. Hay un problema con la mayoría de las democracias, todas las democracias tienen elecciones libres que producen consecuencias. En algunas democracias hay un problema con la calidad de las elecciones. Hemos aprendido mucho sobre la mala calidad de las elecciones en los Estados Unidos. Y sabemos que hay problemas en otros países también, pero los problemas son verdaderos, los problemas pueden ser resueltos. Entonces, cuando hay una democracia que funciona bastante bien, ha resuelto el problema de la elección. ¿Quién puede votar? ¿Es fácil o difícil votar? ¿Es fácil o difícil elegir los representantes? Hay un sistema que produce las mismas oportunidades para todos los electores, por todos los electores, o hay algunos electores que tienen ventajas y algunos que no pueden votar, porque eso es el problema de algunas áreas geográficas en los Estados Unidos. Lo que queremos de una democracia que sea bastante bien funcionante es que los que gobiernan, los que representan, sean responsables a los electores. Lo que llamo accountability. Juego con la palabra accountability porque es una palabra que no podemos traducir en español, no podemos traducir en italiano, no podemos traducir en francés, no podemos traducir en alemán también, porque es una palabra que contiene tres fases, si puedo decir así, tres steps. Es decir, los candidatos toman en cuenta lo que los electores quieren, las preferencias, los intereses, los ideales de los electores. Los candidatos tienen, cuando ganan las elecciones, tienen en cuenta las preferencias, intereses, porque tienen que, en el Parlamento hay representantes que intentan tener en cuenta lo que han aprendido cuando hacían la campaña electoral. Y después los parlamentarios deben rendir cuenta de lo que han hecho, de lo que no han hecho y de lo que han hecho mal. Entonces hay un proceso de accountability. Tres steps de accountability, eso es una, ¿cómo puedo decir? La accountability es en general una virtud democrática, la virtud democrática, porque conecta ciudadanos, electores, representantes, gobernantes y después permite a los electores evaluar todo el proceso, evaluar los representantes y los gobernantes. Eso es exactamente donde está un elemento problemático de las democracias contemporáneas. Funciona el circuito, ¿cómo se dice? Es eso, las tres fases de la accountability, ¿funciona o no funciona? Yo diría que hay muchísimos electores en las democracias contemporáneas que contestan que los representantes no los representan bien. Quieren el voto, ganan el voto y después desaparecen. Cuando hay una situación de ese tipo, hay problemas reales en una democracia. La pregunta, ¿qué ha hecho mi representante para mí? Es una pregunta verdaderamente importante. Y requiere entonces una respuesta. La respuesta es que hay una accountability aceptable, no solamente cuando los candidatos y los representantes saben que deben producir accountability, sino cuando hay partidos bien organizados. Es decir, la accountability no puede nunca ser solamente un elemento
que pertenece a los candidatos, los parlamentarios, pero es un elemento que pertenece a los partidos políticos. La mayoría de las democracias contemporáneas que funcionan bien tienen partidos bien organizados, tienen partidos estructurados, tienen partidos disciplinados y partidos responsables. No analizo todo lo que pertenece a los derechos, pero sabemos que si hay una democracia deben existir derechos civiles y derechos políticos, que debe existir un sistema judicial que garantiza los derechos civiles y los derechos políticos. Sabemos que hay no sé cómo puedo decir, un cierto número, yo diría un incierto número de democracias que tienen derechos sociales también. Son las democracias del norte de Europa, es Australia, es la Nueva Zelanda, es Canadá, donde hay verdaderamente derechos sociales. Por ejemplo, en los Estados Unidos los derechos sociales son muy limitados. Toda la lucha para ganar un sistema sanitario decente es una lucha para obtener un derecho social muy importante. Como Lilia ha subrayado, yo creo que la democracia nunca es solamente un sistema de derechos y de instituciones. Es verdad que las instituciones deben ser separadas, que deben existir frenos y contrapesos, que debe existir accountability también, pero la democracia, si es poder del pueblo, requiere que nosotros analizamos el pueblo. Cómo el pueblo puede y sabe ejercer un poco de poder político. Entonces, mi crítica es que el pueblo no puede no ser satisfecho de un régimen democrático si no tiene tres elementos muy importantes. Es decir, el pueblo debe ser interesado en la política. El pueblo debe ser informado sobre la política. El pueblo debe participar a la política. Si los ciudadanos no tienen interés en la política, entonces no se organizan en asociaciones, no son informados, no saben cuáles son las diferencias entre partidos, entre representantes, entre soluciones de los problemas, y no participan, es decir, no votan, no eligen los representantes. Tenemos una democracia de baja calidad. Aquí no es un problema de democracia sí, democracia no. Es la calidad de la democracia. Y sabemos que cuando queremos una democracia de alta calidad, vamos a ver que hay ciudadanos que tienen interés a los problemas del país, que se informan sobre las soluciones y sobre los que presentan las soluciones y que participan, es decir, votan y eligen entre partidos y entre candidatos. He dicho de Dinamarca, porque todos los estudios sobre las democracias dicen que las democracias mejores al mundo son las de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de una importante manera la democracia de Alemania. Alemania es un caso extremadamente interesante porque Alemania tiene un pasado muy complicado, que muy complicado no es bastante como adjetivo, muy complicado, pero hoy es probablemente una de las 2 o 3 democracias que funcionan mejor en el mundo. Dinamarca tiene todos los indicadores de interés, información y participación a un nivel verdaderamente alto. Quiero decir algo sobre Alemania, porque los cambios que Alemania ha hecho de la República, de la tragedia de la República de Weimar, del nazismo y hoy de la democracia, de la
de la República Federal de Alemania son cambios verdaderamente importantes que son el producto de cambios en las reglas democráticas. Alemania tiene un sistema electoral excelente que permite a los electores de elegir los partidos y los candidatos también, que no fragmenta el sistema de los partidos. Tiene una pequeña, creo que puedo llamarlo, un pequeño mecanismo que se llama voto de desconfianza constructivo, que sirve a la estabilidad de los gobiernos. Es una de las más grandes invenciones institucionales que ha sido en el segundo posguerra y que España ha importado en su constitución y que ha producido en España también una gran estabilidad de los gobiernos hasta algunos años, hace algunos años. Entonces, ¿cómo puedo decir? El éxito de la democracia alemana es el producto de mecanismos institucionales, de reglas electorales. Debemos decir así porque podemos mejorar el funcionamiento de la democracia a través de algunos cambios institucionales y algunas reglas. Alemania tiene también una bastante alta participación electoral y tiene, yo creo, en general, una destacada calidad de la democracia. Entonces, si puedo decir así, las democracias hoy existen, hay 90 democracias, hay democracias de buena calidad, democracias de baja calidad. Italia es una democracia de baja calidad y hay democracias de alta calidad como Alemania, Dinamarca, el norte de Europa, como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá también. Y si okay, aquí me quedo. La democracia mañana. Primero, hay cambios tecnológicos que me parecen importantes, pero hay cambios sociales también que me parecen también importantes. Y hay un elemento sustancial, que los regímenes autoritarios nunca aprenden nada. Los regímenes autoritarios derrumban, si puedo decir así. Los regímenes democráticos cambian, se transforman, pueden mejorar y pueden empeorar, pero en general se transforman. Todas las democracias, aún las democracias de baja calidad, cambian durante el tiempo. Hay cambios. Cambios que la mayoría de los casos son creo, de adaptación a los nuevos fenómenos. Cambios que siguen lo que ocurre en la sociedad, en la cultura, en el sistema internacional. Entonces, quiero subrayar la capacidad de aprender de las democracias. Entonces, las democracias de mañana son las democracias de hoy que han aprendido mucho de lo que ocurre en el mundo. La capacidad de transformación de las democracias es el producto de elementos tecnológicos. Lo que hacemos hoy nosotros es un producto de un cambio tecnológico muy importante. Podemos pensar que hay en la democracia de mañana algunos mecanismos tecnológicos que van a producir la posibilidad por los ciudadanos de participar más frecuentemente, de una manera más continua, de una manera constante. Eso se puede hacer. Y creo que eso en algunos países ya existe. En Italia el movimiento 5 Estrellas ha intentado introducir cambios tecnológicos en su funcionamiento interior. Algunos de los elementos me parecen bastante interesantes, pero creo que es necesario cambiar, perfeccionar lo que han hecho. Segundo elemento,
El segundo elemento son los ciudadanos, porque si la democracia de mañana va a ser una democracia de ciudadanos, y los ciudadanos han cambiado de manera importante. Es decir, que sabemos que hay muchos ciudadanos que piensan que pueden hacer sin política, pueden hacer sin gobierno, pueden mejorar su situación personal sin elegir representantes, porque tienen los recursos culturales, los recursos intelectuales, se puede decir así, los recursos también políticos para obtener las decisiones que quieran. Voy a llamar ese fenómeno un fenómeno de individualismo. Las democracias de mañana van a ser más individualistas. Eso no significa necesariamente mejores democracias. Eso va a ser un problema. Debemos saber que mañana será más difícil crear asociaciones políticas, más difícil obtener acción colectivas, sino de algunos ciudadanos que tienen las energías y los conocimientos necesarios a la acción colectiva. Debemos decir que si queremos una democracia mejor, debemos, ¿cómo puedo decir?, incentivar la creación de capital social, es decir, de capital que pertenece a relaciones de hombres y de mujeres que intentan ganar un éxito colectivo. Eso es lo que veo, pero veo también que todo eso es mañana mucho más que hoy, es dependiente de los más media. Es decir, mañana la democracia va a ser muy condicionada, si puedo decir así, por los más media, por la comunicación política. Entonces, si queremos ciudadanos que saben cómo influir sobre los representantes y los gobernantes, debemos fortalecer la comunicación política. Debemos tener una comunicación política que puede ser condicionada o controlada, de manera que no produzca fake news, que no produzca desinformación, sino que produzca información. Eso es, creo, el elemento más importante. Debemos tener ciudadanos que saben cómo interpretar la expertise de los expertos, de los cientistas en todos los sectores. Entonces, la democracia de mañana debe ser una democracia con un alto nivel de instrucción, de educación. Concluyo con una ¿cómo puedo decir? Una conclusión muy simple. Debemos tener confianza en la democracia, porque la democracia produce oportunidades. Los regímenes autoritarios no producen oportunidades. La democracia es el lugar de la oportunidad. Entonces, debemos creer en la democracia y intentar construir los mecanismos que producen y reproducen oportunidades. La democracia de mañana va a ser más abierta y más capaz de producir oportunidades para todos, para el pueblo. Utilizo el pueblo porque sin pueblo no hay democracia, pero el pueblo debe tener, como he dicho, interés, información y voluntad de participación. Última palabra. Porque todo eso podemos buscarlo en el grande discurso de Péricles sobre la democracia. Todos vosotros aquí en Atenas sois ciudadanos, pero hay ciudadanos que no participan, ciudadanos que hacen algo en su sector de actividad, que no son presentes cuando decidimos,
y hay ciudadanos que participan. Y yo creo, Pericles está hablando, yo creo que los ciudadanos que participan son ciudadanos mejores. Esa es verdaderamente una interpretación exigente de la democracia. Gracias. Muchas gracias, profesor Pascuino. Doy lugar entonces ahora a la intervención de la profesora Liliana Riz. Bueno, es para mí realmente un honor, además de un placer, comentar brevemente la exposición del profesor Pascuino. Los que nos conocemos muy bien, los que lo leímos, sabemos que este es el resultado de un pensamiento que se ha venido gestando en una obra muy profunda. Y yo reivindico aquí este sentido constructivo con el que enfrentar la crisis de las democracias reales hoy. Sin duda la democracia como deber ser siempre tendrá promesas incumplidas, como decía Bobbio, porque el deber ser es algo que uno quiere lograr y no lo que realmente es. Ahora, dentro de estos problemas de la democracia realmente existente, a mí me parece que su pensamiento es particularmente interesante, es un ejercicio intelectual importante, porque se enfoca en aquellos mecanismos que pueden apuntar al mal de la democracia, que es el mal funcionamiento, porque la disconformidad va hacia el desempeño real de estas democracias y la creciente distancia entre los ciudadanos y los gobernantes. Entonces, yo realmente escuché con mucho interés esta construcción de las democracias reales a partir de la idea de pueblo y a partir de las condiciones más problemáticas que tienen las democracias al funcionar, la corrupción, las elecciones. En una palabra, él habla de calidad de las democracias más o menos críticas, y lo que me parece profundamente interesante es ligar la democracia a la creación de oportunidades, de igualdad de oportunidades para todos, porque sería el régimen que es el vehículo para tener una sociedad más justa para todos y también más libre para cada uno. Este dilema que cerraría la democracia funcionando bien. Lo que yo creo que hoy es un problema que todos enfrentamos es cómo hacer que la política se vuelva interesante para los ciudadanos, cómo hacer que estos tengan voluntad de participar y sobre todo con la tecnología revolucionada de la comunicación, cómo lograr que sean realmente informados y este no sea el reino de relatos y fake news. Esto es un desafío que viene de lejos, que la política sea interesante, a mí me parece una pregunta central, ¿cómo puede serlo? Y por supuesto que para que una democracia funcione bien, el triple significado de la accountability tiene que ser efectivo y tiene que haber una justicia independiente que garantice no solo los derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales. De modo que yo no abundaría más sino en fijar mi atención en los desafíos hoy y pensar cómo uno puede, en el contexto de la dinámica de la globalización y los cambios de las 2 últimas décadas, pensar en partidos organizados que son más identitarios, no tienen mucho que ver con las fracturas sociales, con demandas tan heterogéneas que van desde cosas materiales hasta posmaterial, el precio del colectivo, y otras cosas genéricas como la justicia social. Entonces, veo que estamos enfrentando un enorme desafío, porque las condiciones estructurales, más todo lo que funciona como realmente medios y tecnología de comunicación, nos condenan a una situación de caldo de cultivo de los populismos, no ya como una tensión perpetua con la democracia, sino como el otro lado de la luna. Esto es lo contrario de una democracia. En todo caso, yo quisiera concluir así. En la mejor tradición de sus maestros, el maestro Pascuino nos dice que en lugar de decretar la muerte de la democracia, cualquiera sea su fase de adentro o en la relación del adentro con afuera, tenemos que pensar, como siempre hubo que hacerlo, en aquellos mecanismos que pueden mejorar el funcionamiento para lograr que la política sea interesante en la medida en que resuelva los problemas concretos que la gente tiene en su vida cotidiana. Y cómo lograr que la resolución de esos problemas concretos en la vida
cotidiana, entusiasme la participación, no fatigue al electorado y siempre encuentre que hay una oportunidad en la oportunidad de votar o en la oportunidad de participar. En una palabra, yo celebro esta intervención porque son días oscuros para pensar el futuro y todo lo que habla luz en el difícil camino de sostener estas democracias, porque yo creo que acá también hay una idea muy interesante. Las crisis son crisis de cambio, son mutaciones, y uno tiende desesperadamente a enfrentar la crisis como el final de algo que conoció, quiso y no está más. Por eso creo que es un enfoque constructivo, es un enfoque metodológicamente prometedor en el ejercicio comparado, y nos deja, por cierto, como siempre ha ocurrido, instrumentos para pensar respuestas a los problemas que tenemos hoy. Por eso quiero, y seguramente en nombre de muchos de los que hoy lo estamos escuchando, agradecer mucho a Gianfranco Pasquino y esperar tenerlo más seguido entre nosotros, no solo en la pantalla, sino aquí. Muchas gracias. Gracias, Liliana. No sé si puedo contestar, contesto inmediatamente. Con mucho gusto, ¿Sí? con mucho Con gusto. pocas palabras, porque soy de acuerdo con todas las, el sentido del comentario. Pero quiero decir que la democracia es un producto complejo de una historia, de una historia de relaciones entre los hombres y el poder, los hombres y las mujeres en el poder. Entonces, cuando los hombres y las mujeres se organizan, se asocian, como decía Tocqueville, hablando de los americanos, pueden construir elementos intermedios entre los ciudadanos, entre el ciudadano solo y el poder político. Entonces, hoy lo que es necesario es revitalizar la política local a través de hombres y mujeres que trabajan en áreas geográficas muy, ¿cómo puedo decir?, pequeñas, y después crear organizaciones entre las áreas locales y el poder nacional, relaciones entre mujeres y hombres, comunicación política, y después revitalizar los partidos. Es verdad de que es difícil hacer eso, pero eso es necesario. Las democracias nacen con los partidos y los partidos nacen con las democracias. Si no hay partidos, la democracia sufre muchísimo. Si miramos a los países escandinavos, a Australia, Canadá, vemos partidos políticos organizados. Partidos políticos, en algunos casos tradicionales. Hay partidos de izquierda y hay partidos de derecha. Hay partidos religiosos también, hay partidos liberales. Todo eso no es desaparecido. Podemos revitalizar las ideologías del pasado con muchos elementos nuevos, y debemos controlar la comunicación política. Eso es verdaderamente importante. Lo que podemos hacer, porque hay escuelas, hay familias, hay ya organizaciones que pueden producir elementos de comunicación política. A ver, hay un comentario de Luis Tonelli. Dice Luis, entonces la democracia sigue senza nemico. Como diría Sartori, el populismo es más una actitud que al final del día solo le hace trampa a la democracia liberal. La pregunta concreta, ¿el populismo es antidemocrático o es un indicador de una democracia de baja calidad? Te robé el lugar de Liliana. El populismo en el comienzo de su trayectoria no es necesariamente antidemocrático. El populismo puede utilizar elementos democráticos, puede movilizar sectores, puede transmitir informaciones políticas que son importantes y son útiles.
el populismo logra ser antidemocrático cuando en lugar de incluir los ciudadanos, excluye algunos ciudadanos, los enemigos del pueblo. Entonces, la trayectoria del populismo es más complicada que simplemente contra las democracias. Porque al comienzo de sus actividades, la mayoría de los líderes populistas piensan que pueden transformar las democracias, no necesariamente destruir las democracias. Es cuando llegan al poder que no aceptan el pluralismo de las sociedades democráticas, no aceptan las reglas de competición que la democracia requiere absolutamente. Entonces, no es necesariamente antidemocrático, puede ser de una cierta manera democrático y en algunas situaciones puede ser no democrático. Entonces la lucha es abierta. Vamos a ver cómo plasmar una solución que no sea populista, pero que obtenga los elementos mejores del populismo. Creo que en América Latina el problema no sea solamente de populismo, creo que sea un problema de movimientismo, es decir, la falta de organizaciones políticas estructuradas. Cuando hay organizaciones políticas estructuradas, el populismo no puede ser fuerte. Tenemos condiciones democráticas. Creo que el Chile representa el ejemplo mejor de organizaciones políticas bastante estructuradas de poco populismo. En otros países veo poca fuerza en las organizaciones políticas. En el caso de Argentina, que es muy difícil, en el caso de Argentina, el movimiento dominante, es decir, el peronismo, continúa siendo un movimiento más que un partido. Eso no, los opositores no saben cómo construir un partido bastante fuerte. El radicalismo es de una cierta manera menos movimiento, pero parece ser un proceso cultural más que un proceso de organización política. Y si no hay una verdadera organización política, las ideas que yo comparto del radicalismo no se pueden transformar en acción política. Bien, Liliana, ¿vos leíste las preguntas o querés que las cuente yo? Micrófono, Liliana, micrófono. Lilita, sí. Perdón, estaba muteada, te digo, mejor hacelo vos, porque yo soy muy desordenada. Bien, no creo que seas tan desordenado, pero en fin. Pero ahí tenemos unas preguntas que vienen por Facebook, bueno, una pregunta que es, ¿cree que la Argentina va rumbo a una democracia de coaliciones o que la unidad del peronismo no será muy duradera? Pareciera que Juntos por el Cambio, la actual oposición, está más comprometida con la unidad de la oposición. Y en el mismo orden, no, las otras son preguntas más conceptuales. Prefiero las preguntas conceptuales, porque las preguntas sobre Argentina son difíciles. No, son difíciles. La política de coalición, es la política en Europa. Todos los gobiernos que tenemos en Europa son gobiernos de coalición, con la excepción de Gran Bretaña, que no es Europa, sabemos. Brexit ha dejado nos ha dejado solos nosotros europeos. Los ingleses son otra cosa.
No, es necesario construir coaliciones, es necesario. Las coaliciones tienen dos elementos positivos. Primeros, que representan un número más grande de electores, porque 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos representan un número más grande de electores. Segundo, que producen un programa político, que producen políticas públicas que son apreciadas de un número más grande de electores. Entonces, debemos, ¿cómo puedo decir?, no tener mucha confianza en el gobierno de un único partido. Hay algunas pocas excepciones. Una de las grandes excepciones son los socialdemócratas de Suecia, porque tenían gobierno de minoría y fueron obligados a representar intereses, no, ¿cómo puedo decir?, no solamente de los socialdemócratas, si querían permanecer en el gobierno. Pero la política de coaliciones es la política, punto. Bien, pregunta sobre el avance de la ultraderecha en Europa. ¿Qué opinión tiene respecto de ese tema? Y después hay un conjunto de preguntas que yo las uniría respecto de la relación entre la calidad de la democracia, el nivel, las características de la democracia interna de los partidos, el papel de los cambios tecnológicos en el futuro de la democracia. Estos serían... Sí, primero el avance de la derecha en Europa, que no es así, no es así. Eso es un producto completamente mediático. Cuando parece un partido de derecha, puedo decir, es interesante, es un caso interesante. Podemos dramatizar los neonazis en Alemania, pero los neonazis en Alemania son algunos pequeños grupos. Alternative für Deutschland es un partido de derecha, pero hay una minoría nazista, podemos decir así. Si miramos a la Francia, por ejemplo, el partido de derecha, que no es un partido soberanista, como se dice, pero es un partido nacionalista, es la Francia tradicional. Siempre ha existido un partido de derecha nacionalista en toda la historia de Francia. Si miramos a la colocación geográfica de los electores del partido de Marine Le Pen, más o menos los buscamos donde la derecha fue fuerte en el periodo entre las dos guerras. La derecha fue fuerte como los contrarrevolucionarios. Hay una continuidad extraordinaria. Pero Marine Le Pen gana 20% de los votos, 22%, 25%, es decir que 70% de los franceses no votan a Marine Le Pen. Si miramos a Italia, Giorgia Meloni tiene más o menos 15% de los votos y hoy es a la oposición del gobierno, entonces no es un problema. El problema es que cuando elementos del centro ganan el poder y se desplazan a la derecha. Eso es el caso perfecto de Orbán en Hungría, ¿correcto? Es el caso casi perfecto del partido de gobierno en Polonia. Pero no puedo decir que la derecha tiene un avance, no es así. Si ustedes miran a las últimas elecciones en Cataluña, la derecha existe verdaderamente, pero 82-83% de los que han votado no han votado al partido de derecha. El elemento tecnológico es importante porque puede transmitir informaciones, puede permitir a los ciudadanos de exprimir sus opiniones muy rápidamente. Puede
permitir de votar rápidamente sobre algunas temáticas. Entonces, debemos perfeccionar los instrumentos tecnológicos. Es verdad, hay un problema de democracia al interior de los partidos, pero aquí hay dos perspectivas muy diferentes. Hay los que dicen, en democracia los partidos deben ser democráticos al interior. La organización partidaria debe ser democrática. Es la opinión antigua, muy interesante, que yo puedo compartir, de Robert Michels sobre la democracia dentro de los partidos. Pero hay también la opinión de Sartori, que me parece un cientista político de importancia, que dice no es necesario que un partido sea democrático, porque si ganan las elecciones, los que mandan en el partido son de una cierta manera evaluados positivamente. Si pierden las elecciones, van a ser reemplazados. El partido es una herramienta para ganar elecciones. Si no gana, significa que el debate al interior no ha producido las ideas, las soluciones, los elementos necesarios para convencer a los ciudadanos. Entonces, el partido va a cambiar la leadership, va a cambiar los parlamentarios. Entonces, no es necesario tener un partido organizado de manera democrática. Yo comparto algo con Sartori, pero creo que sería mejor tener un partido democrático. Los partidos italianos son, primero, en Italia hoy existe un partido solo que se llama Partido Democrático, entonces con una ideología bastante vaga, bastante, como puedo decir, ligera, ¿puedo decir ligera? La mayoría de los partidos son partidos que yo llamaría oligárquicos, es decir, hay grupos organizados al interior del partido y crean coaliciones. Hay 5 grupos, 3 grupos crean una coalición y deciden. Entonces, no es una verdadera dialéctica democrática. Hay pocos partidos verdaderamente democráticos. Yo diría que hay 2 partidos ciertamente democráticos en Inglaterra. Los laboristas y los conservadores son partidos democráticos. En los Estados Unidos hay 100 partidos, 50 partidos republicanos y 50 partidos democráticos. En cada estado hay un partido que es diferente. La democracia es el producto de transmisión de ideas, opiniones, de intercambios, si puede decir así. Pero no es la democracia es verdaderamente, en los Estados Unidos la democracia se exprime con las elecciones primarias. Hay democracia con las elecciones primarias. Y después no hay un partido nacional. Entonces, Trump puede conquistar el Partido Republicano porque no existe. Existe solamente el cargo más alto y no hay una verdadera estructura. Micrófono. No, micrófono. Sí, disculpas. Digo que me parece que hemos llegado al final de esta reunión. Hemos contado con un gran esfuerzo por parte del profesor Pascuino. Creo que nos deja un conjunto de reflexiones, ideas que nos van a ser muy útiles. Y por supuesto que esperamos poder tenerlo acá para ofrecerle un cafecito y también un vinito en alguna cena que compartiremos con mucho gusto, siguiendo nuestras tradiciones latinas, donde necesitamos juntarnos. Así que, profesor Pascuino, tocarnos también. En nombre, y abrazarnos, sí. En nombre de la Fundación ALEN.
Tengo Muchísimas una invitación de la Universidad de Rosario al fin de agosto. Si no hay bueno. pandemia, el 23-25 de agosto. Bueno, entonces nos veremos. Ha sido un gusto y nuevamente muchísimas gracias por su buena disposición. Le pido a todos que les muteen. Hacemos como se hace al Politburó del Partido Comunista. Los oradores también aplauden. Muchísimas gracias. Gracias a todos Gracias a ustedes. por esta lindísima reunión. Muchas gracias. Gracias.